Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro. Yo tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor Quintana. Víctor es doctor en sociología, politología, dirigente campesino en Chihuahua, una figura muy atenta a los movimientos sociales, autor de muchas reflexiones sobre el mundo rural mexicano. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. No, amigo Luis, pues muchas gracias. Pues buena parte de esto son en pláticas conjuntas que hemos tenido. Hemos estado comentando mucho, hemos aprendido mucho de ti, de lo que te leo. Y bueno, no es una sociedad de elogios mutuos, pero muchas gracias por invitarme. Y sobre todo este espacio que para mí, a pesar de que no lo visito mucho, es muy entrañable, que es Telesur. Comencemos desde el principio, Víctor. Tú vives en Chihuahua, el estado de la República Mexicana más grande, un estado semidesierto o semiárido. Creo que tiene 4 presas, si no recuerdo mal, pero al mismo tiempo hay un compromiso general de México de mandar parte de las aguas de esos ríos a Estados Unidos. Y un conflicto que ha surgido en los últimos meses muy intenso entre los agricultores que demandan que esa agua se conserve en el territorio mexicano para que ellos lo puedan utilizar para sus nogales, su alfalfa, su cebolla, etcétera, etcétera. Y la presión del gobierno mexicano, una presión que tiene encima para cumplir este compromiso internacional. ¿Cómo explicarías tú esta situación, Víctor? Mira, en 1944, para nuestro teleauditorio y otras partes de América Latina, se firma el Tratado Internacional de Límites y Aguas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. El contexto es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a Estados Unidos le convenía jalarse a México y evitar cualquier veleidad germanófila en aquel momento. Y el tratado es mayoritariamente benéfico para México. Quiero decirles que compartimos 2 ríos, México y los Estados Unidos, que son el río Bravo o Río Grande del Norte, que recorre más de 3,000 kilómetros de frontera común entre los 2 países, toda la frontera norte y la frontera noreste, y el río Colorado, que tiene una pequeña trayectoria en su desembocadura hacia el Golfo de California. Entra a los estados de Baja California y Sonora, de hecho es el límite entre ellos. Entonces, por este tratado, Estados Unidos se compromete a entregar una determinada cantidad de agua a través del río Colorado, y México se compromete a entregar una determinada cantidad de agua al río Bravo a través de 6 afluentes. De esos afluentes, el más importante es el río Conchos. Una película memorable de John Huston, con John Wayne, que se llama Río Conchos. Del río Conchos, que va a dar al Bravo y que aporta más o menos el 54% del caudal para las aguas internacionales. El aporte de México a las presas internacionales, hay 2 presas internacionales sobre el Bravo, la presa Falcón y la presa La Amistad, es en periodos de 5 años. En periodos de 5 años. Y el asunto es que está medio raro eso de los periodos. Por ejemplo, en el 2010 hubo 4 periodos de 5 años. Porque, vamos a suponer, México aporta los 2.500 millones de metros cúbicos que le toca aportar cada periodo de 5 años, cada quinquenio. Hay lluvias abundantes un año y los aporta en 3 meses, digamos. Empieza otro quinquenio. Empieza otro quinquenio. No dicen, bueno, ya los cumplió, tiene otra vez 4 años para volver a iniciarse, no.
De tal manera que a pesar de que el tratado tiene 76 años de vigencia, ya estamos en el quinquenio 35. Entonces, por un lado, esta cláusula del tratado ya empieza uno a empezar a sospechar. Y otra, el agua que están mandando los norteamericanos por el río Colorado no es de la mejor calidad. Es un agua cada vez más salina, que le está llegando al Valle de Mexicali, allá en la frontera noroeste del país. Entonces, sin embargo, a pesar de esto, se considera en general que no es el momento de renegociar el tratado, porque hay otro elemento que hace importante renegociar el tratado. Hay que tomar en cuenta que estamos en Aridoamérica, o sea, ¿Qué quieres decir con eso? Es esta parte de Norteamérica, caracterizada por los grandes desiertos, ¿sí? Y caracterizada culturalmente por las famosas culturas que se llaman del suroeste norteamericano y noroeste de México, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en Aridoamérica, son las grandes planicies de América del Norte. Está ocupada por el desierto sonorense al occidente y el desierto chihuahuense al centro de Aridoamérica, donde morfológicamente es muy diferente a la mesa central de México, a la parte sur de México. Llueve mucho menos. Por ejemplo, aquí tenemos un año llovedor, tenemos 600 milímetros cúbicos de precipitación. Podemos decir lo que lleve a lo mejor 2 semanas en Chiapas o en Tabasco, ¿eh? Entonces, tenemos muy poca lluvia, pero hay las grandes obras de irrigación fuera de Chiapas, en México, mejor dicho, los valles irrigados más importantes del país están en Aridoamérica, están en el norte de México, en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Ahí se encuentran. Sin embargo, con el cambio climático ha cambiado, valga la redundancia, significativamente el régimen de lluvias y estamos entrando a un periodo de sequías muy prolongadas desde el noroeste de Estados Unidos, desde los estados de Oregon y Montana hasta los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua de México. O sea que en Chihuahua hay sequía actualmente. Tenemos una sequía. El presente año, para dar una idea, ha llovido en promedio desde enero hasta hoy, 20 de septiembre, 200 milímetros. 200 milímetros ha sido la precipitación. Sin embargo, Víctor, en Chihuahua hay una producción agrícola que demanda mucha agua. ¿Cómo explicarnos esa paradoja? Qué bueno. Mira, en Chihuahua hay una producción agrícola que demanda agua. Voy a hablar del distrito del centro sur del estado, que es donde está ahorita el conflicto con las presas. Este distrito era un distrito algodonero, era un distrito muy algodonero. Y a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la vigencia en 1994, el perfil de cultivos cambia dramáticamente en el distrito. Era algodonero, cebollero, chilero, ¿sí? Y empieza a cambiar y ahora los dos cultivos predominantes en la región son los nogales, la nuez pecanera, ¿sí? Y la alfalfa. ¿Por qué? Porque son cultivos que tienen garantizada la comercialización. Entonces, cambió drásticamente al entrar ya, empezaron a importarse muchos de los productos que aquí se generaban. Entonces, el cultivo se centra sobre todo en tres. En los nogales, en la alfalfa y en la producción lechera. Es la cuarta cuenca lechera más importante del país. ¿Qué tipo de productores son quienes lo siembran? Estamos hablando de grandes productores, de medianos. ¿Qué extensiones tienen? En el distrito
en los distritos del centro-sur del estado se riegan máximo 55,000 hectáreas y son 11,700 productores. O sea, así visto en el papel, no hay una gran concentración. No hay una gran concentración. Le tocarían en promedio 4 hectáreas por productor. Lo que ha sucedido es que también a partir de la entrada del neoliberalismo en el agua, en los años 90, con las reformas de Salinas, se genera lo que antes no había, un mercado de concesiones de agua. Entonces, algunos productores empiezan a comprarle su concesión de agua a otros productores y empiezan a concentrar. Yo he estado platicando con diversos tipos de productores y me dicen que todavía no es grande la concentración de las concesiones de agua en este distrito. Hay que investigar, pero ahí no es grande todavía. Por eso la protesta tiene una base social. Tiene una base social. ¿Te parece, Víctor, si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Pues, amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Víctor Quintana, sociólogo, politólogo, dirigente campesino en el norte de México, sobre un gravísimo problema que ha puesto a México en los reflectores, por lo menos de la prensa nacional de México y de la prensa estadounidense, que es un conflicto alrededor del agua en el estado de Chihuahua. Víctor, ¿cómo explicarías tú este conflicto? ¿Cómo se lo contarías, digamos, a quien no lo ha seguido en el día a día en otros países? Hay varias cosas, hay varios factores que hacen que surja el conflicto. En primer lugar, la sequía imperante. Segundo lugar, empieza a sacarse el agua de las presas para pagar, desde diciembre del año pasado, para pagar lo que le debemos a Estados Unidos. En tercer lugar, cuando los productores empiezan a reaccionar, están nerviosos porque dice, hay sequía y están sacando el agua de las presas, pues nos vamos a quedar sin agua para el riego. Entonces, el nerviosismo de los productores. En cuarto lugar, el que llega la Guardia Nacional a las presas, empieza a llegar en el mes de marzo, son 3 presas las involucradas en esto, empieza a llegar la Guardia Nacional y los productores empiezan a resistir la llegada de la Guardia Nacional. Y otro aspecto importante es la ausencia de un espacio de diálogo, un espacio de confrontación, porque no hay datos homogéneos. La Comisión Nacional del Agua, que es el organismo federal del manejo de agua en este país, da uno, los productores tienen otros, y la Comisión Binacional encargada del manejo de las aguas internacionales, que se llama la SILA, tiene otros. Entonces, ni hay una instancia permanente que esté funcionando ordinariamente para tratar estos conflictos, ni hay una información homogénea. Esto, con la llegada de la Guardia Nacional, pues incendia la pradera. Un incendio que provoca un enfrentamiento con la Guardia Nacional, que provoca que los agricultores tomen por lo menos la presa de la Boquilla, y después en un terrible accidente, un agricultor es muerto, ¿no? La esposa de un agricultor es muerta y otro está gravemente herido. Su esposo está gravemente herido, ya se está recuperando. Los enfrentamientos empiezan a darse en el mes de marzo en la presa de la Boquilla, continúan en el mes de junio en la presa de las Vírgenes, en julio se expresan en el incendio de edificios de gobierno del estado y casetas de cobro, así como camionetas de la Comisión Nacional del Agua. También se da en el noreste del estado, en Ojinaga, este enfrentamiento, y lo más reciente es el grave enfrentamiento que se da en la Boquilla, donde los productores desalojan a la Guardia Nacional y al regresar ellos a sus casas son abatidos
Jaime Torres, que fue gravemente herido, y su esposa Jessica Silva, que fue muerta por las balas. Y algunos dicen que la Guardia Nacional, no se ha comprobado esto, pero esto eleva muchísimo el nivel de confrontación y al mismo tiempo es aprovechado por ciertos grupos que no tienen nada que ver con los agricultores y partidos políticos, que ven en esto por fin la tormenta perfecta para construir una coalición que se oponga a Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando, Víctor, de un estado, Chihuahua, que es gobernado por el Partido Acción Nacional, en donde el gobernador tiene aspiraciones de seguir su carrera política y en donde las protestas confluyen en el tiempo con la convergencia de 10 gobernadores de distintos estados de la República en contra del gobierno federal. Hay pues la lectura de que detrás de este choque entre agricultores y Guardia Nacional hay la intención de construir un conflicto político artificial. ¿Tú qué dirías? Creo que sí hay, bueno, hay la intención de darle al conflicto un giro que no tiene de por sí, y esto es lo delicado. Lo delicado es decir, esto es pura grilla, pura politiquería, y no hay razón de fondo. Creo que hay razones de fondo, pero que esto se ha desvirtuado por la presencia de elementos partidistas y también por lo que tú dices, por la coyuntura en que al mismo tiempo que se da esto, se da en Chihuahua la reunión de la Alianza Federalista, que son 10 gobernadores de la República que deciden retirarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la CONAGO. Entonces, está atravesado el conflicto por este problema también. Por cierto, el PRI de Chihuahua acaba de decir que ellos se retiran de estas movilizaciones, que ellos quieren dialogar con el gobierno de la República. Entonces, esto deja ya al PAN únicamente detrás de las movilizaciones, no detrás, participando. Porque yo quiero decir, si bien puedes decir que hay algunos productores claramente favorables al PAN, hay otros que no lo son y que están luchando genuinamente por el problema la falta de agua. Estamos entonces, Víctor, tú dirías, ante un problema genuino, una protesta legítima que busca ser instrumentalizada y que no encuentra los canales adecuados para el diálogo y la negociación, o es un esquema muy simplista? No, creo que lo estás resumiendo muy bien. Esa sería mi opinión. Un problema genuino que no encuentra los canales y que está tratando de ser manipulado políticamente. Este problema no muestra también, Víctor, la necesidad de reconvertir los cultivos en Chihuahua. Por supuesto, es necesario. Mira, ahorita tenemos un entramado institucional, comenzando por la ley del agua, por la misma Conagua en México, que obedece al concepto neoliberal del agua. El agua es de quien la extrae, el agua es de quien la perfora y la usa, tiene derecho al uso y abuso de la misma. ¿Sí? Así sea para cultivar nogales, cada nuez se lleva entre 11 y 20 litros de agua, cada nuez que se da acá en el desierto. Y tenemos nosotros 88,000 hectáreas de nuez en el estado. ¿Sí? Este es el problema del agua de las presas, que en Chihuahua cuenta por 100,000 hectáreas, pero tenemos otras 500,000 hectáreas que han sido, que se riegan con agua del subsuelo. De repente hay zonas en el desierto en donde el agua tiene 500,000 años guardada, el manto, y en 12 años llegan, sobre todo los colonos menonitas, y sacan esa agua, se la acaban en 12 años, 20 años mucho, sí mucho. El agua que tenía ahí 500,000 años guardado, agua fósil. El problema del control del agua de riego por bombeo es mucho mayor, Luis.
y ahí el 60% de ella es controlada por los colonos menonitas. Entonces, esto nos habla de la necesidad de considerar el agua un común y cambiar todo el entramado institucional del agua neoliberal, de la apropiación personal del agua, de la apropiación individual, y dirigirla a cultivos que le den sustentabilidad a la poca agua que tenemos. Sin embargo, Víctor, diera la impresión de que las iniciativas que se están elaborando desde la Cámara de Diputados mexicana o desde el Senado mexicano para una nueva ley de aguas no contemplan esto que tú señalas, el agua realmente como un derecho humano y su utilización en común, sino que siguen respondiendo a la lógica neoliberal de que el agua es de quien la extrae. Exactamente. Las iniciativas que son llevadas a cabo por los mismos senadores, un diputado acá de Chihuahua, de la zona de Delicias, del PAN, pues tiene una iniciativa que va en esta línea. Hay una iniciativa por toda una coalición de académicas, activistas, que se llama Agua para la Vida, Agua para Todos, Agua para la Vida, que sí va en esta línea. A la que dice la gente de acá, está bien la iniciativa en general, pero tiene que considerar las condiciones particulares de Mesoamérica. En México tenemos estados donde llueve hasta 2,000 milímetros al año, y hay estados donde llueve 600, 400 milímetros cúbicos al año. Entonces hay que diferenciarla. Pero es necesario esta iniciativa ciudadana, porque las iniciativas dadas ahorita desde los mismos legisladores van en la misma línea que tú dices del agua como agua neoliberal. Doctor Víctor Quintana, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchísimas gracias, Luis. Yo invitaría, qué bueno que es esto en Telesur, perdón. Hay una iniciativa latinoamericana y más allá de que latinoamericana que creo que nos puede ayudar en esta línea, que es el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, promovido por personalidades comprometidas con la sustentabilidad de nuestra patria grande. Yo los invito también a considerar esto. Víctor, muchas gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.